Bueno, estamos aquí de vuelta a 2:15 en toda la Argentina. Vamos a darle la bienvenida rápidamente a Rosalía Montenegro, es docente, en este caso de lengua y literatura. Vamos a charlar un poquito con ella acerca de algunas cuestiones que por ahí son disparadores, que es la manera en la que los chicos se comunican o plantean sus trabajos, ¿no? La incursión o la utilización de la inteligencia artificial, esta discusión de la tecnología, sí, hasta qué punto, interpretación, maneras de escribir, bueno, cómo todo esto ha ido modificándose también por el creciente uso de la tecnología. Rosalía, buen día y gracias por estar acá. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, queriendo conocer un poquito acerca de esto, que tiene que ver un poco con un disparador que encontró la producción en las redes también, que habla de, primero, un trabajo obscenamente hecho con inteligencia artificial y después, en este caso, sin por ahí tener conciencia de que la utilización de las palabras en función del género era, por ejemplo, todo el texto en masculino cuando la que estaba haciendo el trabajo era una chica, digamos. ¿Cómo ves esta situación de la utilización de la inteligencia artificial y el trabajo responsable de los chicos a la hora de leer por lo menos mínimamente lo que hicieron? Bien. El debate acá sería, ¿no?, hasta qué punto la guía vendría a ser, ¿no?, como que está avasallando un poco, ¿no? Sí. Y a mí me parece particularmente, y en este caso, no está mal el uso, sino que no sea la protagonista principal. Okay. El docente tiene que ser el que siga mediando. Porque, ¿qué está pasando? A ver, ante tanta información, porque sabemos que estamos a un clic de información, el chico puede decir, bueno, me quedo en mi casa y estudio el mismo tema que me va a explicar el profe en el aula, pero en realidad el que hace la diferencia en el aula es el docente, en cómo hace que llegue el estudiante al conocimiento. La capacidad de captar la atención del chico para enseñar, digamos. Exacto. Ese sería un criterio básico, ¿no? Sí. Y también hay que entender que como todo con el tiempo cambia y se transforma, y surgen otras herramientas como el IA, que no está mal, me parece que es muy productivo si uno lo sabe usar. Sí. Pero primero hay que empezar a formar ciudadanos digitales, ¿sí? Estudiantes competentes en la tecnología que sepan usar las herramientas básicas y ver cómo eso nos acompaña y trasladar al aula según las necesidades educativas que tenemos. ¿Y cómo te llega esto en tu aula, Diego? También teniendo en cuenta justamente que sos profesora de lengua, también imagino que ahí también hay una cuestión en donde el uso de la inteligencia artificial y esa materia chocan mucho, ¿no es cierto? Claro. ¿Te pasó ya en el aula Claro. que te lleguen con algún texto escrito de esa manera? ¿Cómo afrontás vos la situación? Mira, en mi caso predomina el lenguaje, ¿no? Que para todos, Sí. ¿no? El lenguaje atraviesa cualquier situación comunicativa, entonces yo le doy mucha importancia a eso, y lo que hicimos hace poco justamente es una jornada que trataba de jornada de lectura comunitaria, porque tratamos de rescatar, creo que todo el sentido de la oralidad, la escritura, la literatura, es volver a los lugares simples. ¿Cómo hacemos para fusionar con la tecnología? Entonces surgió una propuesta, fusionamos entre lengua y arte, de crear, tomando leyendas y mitos locales, de recrear, cambiando el contexto del personaje, por ejemplo, un bombero europeo, ¿sí? Y que escriba la IA, ve que surgieron cosas espectaculares. Sí. La leyenda de la yerba mate, por ejemplo, contada desde la visión del lenguaje coloquial correntino, usando tecnicismo de eso. Fue, la verdad, que la experiencia muy linda. Pero también hay que reconocer en el contexto en el que yo estoy, que ejerzo la docencia, que es un contexto para adolescentes y adultos, en donde vemos que no estaba funcionando esto de la lectura silenciosa y solitaria, más que nada por una timidez, por el hecho de que, a ver, el otro se me burlen, no tengo una lectura fluida. Entonces, bueno, hay que empezar por a leer, se va cambiando, leyendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y leer con los otros, ¿sí? A través de los otros, y empezamos por ahí para después llevar a algo más amplio, porque cuesta mucho lograr que el estudiante, mi receta es todos los días 10 minutos, eso les digo, pero más que nada... En el curso te claro, tomás 10 minutos para que ellos lean. No, aparte del curso digo, quiero que en sus casas lean 10 minutos de lo que les gusta. Sí. Es la idea que yo dejo y que sugiero, pero yendo más del campo pedagógico, pensar que es por una cuestión de salud también, ¿sí? Sí. Y les explico que cómo estimula a la zona del cerebro, el hipocampo, la lectura, cómo previene ciertas enfermedades, y la verdad que ellos se enganchan si lo entienden así, que no es solo por una cuestión institucional de que tengo que aprobar lengua. Sí. Y creo que todo viene de ahí, ante la era que estamos, respondiendo de vuelta a lo que me preguntabas. Esta para mí es la era tecnológica y emocional, y tenemos que fusionar eso porque somos seres humanos. Entonces, ¿cómo me sirve a mí
todo lo que traigo de la escuela para desenvolverme en la vida cotidiana. Claro, no luchar contra eso y tratar de encontrarle por ahí unos usos positivos, ¿no? Sí, pero amigarnos con eso. Sí, tal cual, digo, no podemos tampoco ir en contra de ello porque no vamos a poder tampoco. Pero esto que mencionabas de las lecturas también en clases, las lecturas comunitarias, ¿cómo es esa cuestión? O sea, se ponen a leer literalmente en equipo, digo, porque decías, no sirve más la lectura solitaria. Sí. Generalmente yo hago un disparador, ¿sí? Empiezo con algún juego aleatorio así de cuestiones lingüísticas, literarias, y elegimos un texto y que alguien lo escucho, el otro leer, ¿sí? Que alguien me lea, lo escucho y inmediatamente todos van diciendo yo también quiero leer. Es así, contagiar de esto de lo positivo, ¿no? Del entusiasmo del otro, claro. Y que me habilita a mí las ganas de leer también, porque cuesta mucho la lectura en voz alta. Pero sí se puede, porque por eso decía, ante tanto estímulo, me parece que tiene que ser que el docente tiene que decidir un nuevo enfoque, un nuevo método, una nueva estrategia para el contexto en el que está, ¿no? Claro. Porque a veces todo lo que está diseñado curricularmente no se puede adaptar a una única realidad. Capaz que en algunos no, pero bueno, ¿qué hago con lo poco que tengo en el contexto que me encuentro, con los actores con los que estoy también? Y teniendo en cuenta mi equipo de trabajo, que es importante también eso. Y el tema de las competencias, digo, ya sea a nivel oralidad, a nivel escritura, se han ido modificando, se han ido perdiendo, hay una mayor injerencia de las cuestiones de lo digital y los lenguajes digitales en la manera de escribir o hablar o expresarse. Bien, fíjense que la oralidad fue nuestro primer medio de comunicación. Por supuesto, ¿sí? De hecho, mucho que se transmitió de generación en generación, al no existir todavía la escritura, fue la oralidad. Entonces, por eso a mí me parece muy importante, en primer lugar, que tenemos que afianzar nosotros mismos, los actores educacionales, el diálogo entre nosotros mismos primero, ¿sí? Fortalecer eso para poder fortalecer lo demás. Es cierto que cuesta mucho la comunicación oral, que tiene distintas partes, distintas acciones también, debido a esto, ¿no? Que es más fácil por ahí comunicarse a través de otros medios comunicacionales, que por ahí para ellos es más fácil, no tanto hacer presente el cuerpo, lo paralingüístico, la oralidad, sino escribir, por ejemplo. Ellos usan mucho aplicaciones, ¿verdad? Pero yo creo que si vos tocas un tema específico de interés de ellos sí tienen ganas de hablar. Entonces empezar siempre por lo cotidiano para poder decir, bueno, yo sé que este estudiante dentro de un tiempo es capaz de argumentarme algo de manera oral, ¿sí? Claro. No trabajar solamente interdisciplinariamente, sino trabajar en red de conjunto. Por ejemplo, es importante que esté presente la familia, pero a veces tenemos ausencia de eso también. Pero de cómo amigarme con lo exterior al aula también y traerlo al aula. Incluso eso que estabas mencionando, estaba pensando, hay una de las capturas que por ahí habla un poco de esto, que es esta cuestión de la lectura y la escritura académica. Se lee que dice: doy una asignatura que se llama lectura y escritura académica. Una alumna me cuenta que los docentes le devuelven trabajos para rehacer porque escribe como un WhatsApp. Y a raíz de esto me explicó que ella no se daba cuenta que escribía así, que tuvo que releer el trabajo muchas más veces. O sea, esta cuestión de que a veces, por estar tan atravesados por lo tecnológico, ¿no es cierto?, no nos damos cuenta que terminamos hablando cómo escribimos. ¿Te pasa eso? ¿Lo ves? ¿Qué opinas de eso? Mira qué interesante, porque ahí tenemos, por ejemplo, un tópico, un tema de análisis del discurso para traerlo al aula, de cómo hablamos fuera de estos ámbitos, que a mí me pasa mucho. No me omitas la S, le digo, ¿por qué me omitiste la S? Y digo, bueno, acá no, quizás en este ámbito yo entiendo que si pensamos en el lenguaje, sus variedades lingüísticas, el dialecto, el cronolecto, el sociolecto, depende mucho en el lugar que estamos cuando hablamos, la edad que tenemos, ¿sí? El nivel de conocimiento que tenemos, y creo que partir de ahí y explicar que es importante que según donde yo estoy, mi lenguaje gana, ¿sí? El uso que yo hago del lenguaje. Y yo creo que se logra mejor siempre a través de la lectura y la escritura. O sea, contamos con esas prácticas culturales que nos atraviesan. Entonces, si yo encuentro un error, traer el error para que se convierta en conocimiento también. Me pareció muy interesante algo que decías hoy, que es: hay que volver a lo simple. Digo, hoy con tanta tecnología uno siempre piensa, bueno, que esto, que la mejor imagen, que el video, y a veces es un buen complemento, pero no quita de lado la interrelación docente-alumno, digamos, que es lo que, por lo menos desde tu punto de vista y tu manera de ejercer la docencia, fortalece más el proceso de aprendizaje.
Claro, porque yo creo que el hecho de repente veo diseños curriculares, que no digo que estén mal, sino por ahí están un poco fuera de foco porque no se puede adaptar a algunas modalidades o algunos contextos, algunos niveles educativos. Entonces, el hecho de que estemos usando la tecnología no quiere decir que necesariamente seamos innovadores. Yo puedo estar en medio del campo sin no tener pizarra y escribir con un palito en la tierra, que de hecho tengo conocimiento de docentes que trabajan en zonas rurales que llegan a hacer eso. Sí. Entonces el tema es cómo doy lo que estoy dando, cómo enseño lo que estoy enseñando, es lo que creo que nos hace innovadores, más allá de que es necesario también utilizar las nuevas herramientas como en todos los ámbitos y en todos los campos, en la medicina, en otras áreas también van a ir apareciendo cosas nuevas, herramientas nuevas, pero ¿cómo hago yo para lograr que en realidad lo que se tiene que cumplir son las 4 macro habilidades importantes: hablar, entender y escribir, ¿sí? Hablar, leer, entender y escribir, que nos atraviesan todo. Entonces necesitamos volver a lo simple, a esto del trabajo en equipo, que esté eso presente en todas las áreas, ¿sí?, de conocimiento. Y también entender que, si yo entiendo, conozco a mis estudiantes, ¿sí?, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus habilidades, sus aciertos y sus desaciertos, voy a lograr que el conocimiento sea significativo, ¿sí? ¿Y sentís que al docente se le exige mucho más de lo que por ahí se le exige a cualquier otro? Digo, uno ve cualquier situación y dice, no, pero los docentes deberían estar capacitados en esto, los docentes tendrían que poder hacer esto. Digo en esto en relación en el contexto propio en el que vos trabajás, donde hay adultos, jóvenes adultos, con una historia de vida distinta, cada uno, donde no sé cuántos chicos por día tenés. Mira, yo creo que se espera mucho del docente, pero el docente hace mucho. Claro, pero lo digo en relación a que también la familia, el entorno tiene una responsabilidad de la cual a veces se excede o la deja de lado. También esta situación de todos se tiran la pelota, digo, el docente, la familia, como esta cuestión de que son por ahí las instituciones donde más tiempo pasan los chicos muchas veces. Bien. Yo creo que todos cumplimos un rol, ¿sí? Como ciudadano, el docente tiene mucha responsabilidad cívica, jurídica, el que es docente sabe eso. Y particularmente yo defino a mi colegio como una escuela no solamente efectiva, sino afectiva también. Me encanta esa definición, porque estás hablando de una cuestión, hasta concepción más humana que resultadista del proceso educativo, digamos, entender que no son robots los chicos y van a venir a aprender lo que yo les digo, sino que hay un contexto que puede hacer que aprendan o no. Sí. ¿No? Sí, totalmente. De hecho, en el trayecto de los adultos donde estoy, porque trabajo con ellos también, por ahí salen temas extraordinarios estuvimos viendo la evolución de la comunicación y salen temas como, por ejemplo, y ahí voy a lo social, TGD, TEL, me dicen, yo tengo una sobrina, un hijo, vamos y vemos la importancia del lenguaje a través de eso. Yo creo que el caso y poner el foco en lo que el estudiante necesita en ese momento te lleva a que no cumplir un programa, sino que a mí particularmente me parece que es importante que entiendan que eso nos vuelve mejores ciudadanos, ¿sí?, porque necesitamos volver a lo simple, a lo social, a lo comunitario. ¿De qué me sirve a mí estar institucionalizado tantos años en todos los niveles si eso no me va a mejorar a mí en mi calidad de mi proyecto de vida, verdad? Y yendo a lo académico, sigue siendo un trabajo en equipo, fíjate, yo planto la semillita en primaria, dejo crecer el tallo, la hojita en secundaria, hasta que, el estudiante académico tiene un proceso cognitivo diferente, más evolucionado, que tal vez no necesita tanto acompañamiento como el adolescente, ¿verdad? Claro. O el adulto que está resignificando su educación. Sí. Entonces podemos soltarlo un poco más. Pero ¿qué pasa? Necesitamos formar lectores críticos. Y lo que está pasando es que los materiales que nos llegan, no tenemos lectores para los materiales que nos llegan. Entonces tenemos que volver a formar lectores, ¿sí? Pero para eso tenemos que elegir mejor las lecturas, ¿sí? Depende del contexto de donde estoy. Necesitamos tener lectores para los que nos están proponiendo que demos en las escuelas. Es muy interesante esto que decís también, por esta cuestión de que por ahí estamos hablando de humanos, tenemos que también pensar en eso. Digo, capaz que también están fallando otras cosas, pensar, ¿por qué los chicos no leen? No le interesan las propuestas académicas que se le dan de las lecturas, sobre todo pensando en esa materia como lengua, ¿no? Claro. Pero mencionabas esto también de la cuestión de la comprensión lectora. ¿Cómo ves esa situación? Porque también, como decís vos, muchas veces una semillita que va de arrastre. Si no aprendió a leer o a comprender la lectura desde chiquito, después arrastra eso a la secundaria, después lo mismo a la adultez. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo analizo los diseños primero y digo, la enseñanza de la lengua materna debería formarse, afianzarse
durante la enseñanza primaria y dar las ciencias específicas en secundarias. Y no, volvemos a dar lengua y literatura y revisamos todo el tiempo porque vemos ese colapso, esa deficiencia ahí. Pero ¿qué pasa? También hay que entender que hay niños que no llegan a leer a la edad estimativa. Exacto, que se pretende. Sí. Entonces cada uno tiene su tiempo en el aprendizaje también y aprende distinto. Y en secundaria lo que se nota, yo logro ver que no hay una comprensión lectora total. ¿Por qué? Porque no se supo acompañar quizás bien, o el chico no logró entender en realidad qué es leer. Entonces, si partimos de la definición técnica de que leer es un proceso cognitivo, sí, de codificación y decodificación, yo más bien voy siempre por la explicación más metafórica de que leer es construir sentido. Claro. Entonces, ¿para qué leo lo que leo? ¿Me sirve lo que estoy leyendo? ¿Me gusta lo que estoy leyendo? Y noto que ellos están más preocupados por el acto mecánico de leer bien, fluido, que de pensar lo que están leyendo. De no trabarse, claro, más que de no entender. Eso. Una lectura robótica, digo. Una lectura robótica. Y yo digo, ¿vos estás imaginando lo que está pasando? Pero. No, porque no quiero que se rían de cómo estoy leyendo. Entonces, volvemos a trabajar lo emocional, ¿no? Vamos a trasladarnos un poco ahí, de que por qué él siente eso, de dónde viene ese sentimiento. Sí. En realidad nadie se está leyendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de tu lectura. Todos estamos escuchando. Todos estamos escuchando. O sea, prestar atención a esos pequeños focos, digamos, que por qué el estudiante se siente así. Y bueno, volver a insistir en la mejor elección de los textos. Todo se trata de una decisión, de cómo decidimos llevar nuestras herramientas y nuestros métodos al aula. A veces es una decisión que excede también al docente. Pienso ustedes como las personas que están frente al aula o que están por ahí en algún lugar un poquito más arriba, que están controlando un grupo de docentes, la cuestión de la dirección, la administrativa, la decisión política de acompañar los procesos. Es como una bola de nieve que va creciendo, en la que, como decíamos hoy, el docente por ahí está en el medio de el aula, la familia, las cuestiones de directivas, y también es difícil en ese contexto no solo moverse, sino tomar decisiones. Sí. Somos mediadores fragmentados, la verdad, porque son muchas cosas para prestar atención, ¿sí? Claro, lo burocrático y lo pedagógico también. No, y traigo a colación un poco también otra de los tuits o de los disparadores que teníamos, ¿no es cierto?, de temáticas vinculadas a lo que estábamos hablando de la lectura. Hace 20 días relevamos a 250 adolescentes sobre el uso que hacen de la inteligencia artificial. Es abismal el uso desregulado que hacen en lengua y literatura y ciencias sociales por sobre cualquier otra área, y es mayor el deterioro de la lectura, escritura por sobre otros aprendizajes. Pensaba esto que hablabas hoy de la comprensión, de que leen de forma robótica y no están entendiendo o dando sentido a lo que leen. Y también me pregunto si no tendrá que ver mucho con esta cuestión de que a veces, en vez de leer los textos, muchas veces lo que se hace con la IA es resumir. O resumirme los puntos centrales de tal texto, en donde ni siquiera se paran a leer los textos por completo. Ahí tenemos otro punto también importante, de que hay que revisar de vuelta, ¿sí?, aparte de las formas de lectura, y entender que tendríamos que empezar a ver a la lectura como una cuestión sociohistórica, ¿sí?, porque nos atraviesa de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me parece a mí que está quedando la responsabilidad únicamente en el área de lengua y literatura, de la lectura en sí, cuando en realidad nos atraviesa, como decía hoy. La comprensión lectora tiene que estar, o sea, cada docente de cada área tiene que dedicarle tiempo, a la lectura de un texto, ya sea de físico-química, de matemática, de biología. O sea, es un trabajo en red, un trabajo en equipo, ¿sí? Y lo que pasa que el uso de la IA simplifica muchas cuestiones, pero volvemos a lo primordial. No es lo mismo, ¿sí?, que yo acceda a la IA para comprender un texto que el docente capacitado me explique en el aula. Claro. Yo creo que la comprensión se da, o sea, la magia de lo pedagógico se da entre los actores, el docente, el conocimiento y el estudiante dentro del aula, ¿sí? Claro, si el estudiante está yendo a la inteligencia artificial es porque tal vez el docente no está haciendo tal vez el mejor ¿a eso vas? Claro, o tiene más acompañamiento, porque yo sé que es difícil por ahí en un ámbito académico. Son muchos los estudiantes, ¿verdad? No hay tiempo de revisión procesual ahí. Entonces, por ahí gana una evaluación de múltiple choice,
de coloquio y demás en ese ámbito. La educación personalizada se vuelve un poco compleja con tantos alumnos. Pero estando en otros ámbitos capaz tenemos, ahora que está también muy de énfasis la evaluación formativa, de hacer esta evaluación en proceso. ¿Por qué? Porque la evaluación es también una oportunidad de conocimiento, ¿sí? Es otra oportunidad. Entonces traer esto, el producto de que mi alumno haya hecho algo con IA, lo traigo al aula y lo reviso y muestro que no, mirá que en realidad no es tan perfecto el uso de IA, que hay cosas que la IA no te explica, ¿sí? Que ocurren justamente dentro del aula, ¿sí? Hoy se le tira mucha responsabilidad a la lengua y la literatura como la materia en donde tiene que pasar todo, digamos. O sea, yo pienso que cuando iba a la escuela, el rol de lengua y literatura era en parte enseñarme a escribir, a leer, pero darme los conceptos de entendimiento. Digo, esto es una oración unimembre, esto es bimembre, estos son los tiempos verbales, pero después uno con otras materias leía teoría, se complementaba un poco eso. Hoy el peso recae todo en ustedes. Sí, sigue siendo un poco así, ¿verdad? Que la responsabilidad de lo que tenga que ver con el lenguaje oral escrito pasa por lengua, pero no, yo creo que es una cuestión de revisión constante. Porque si bien es cierto que fíjense la importancia del lenguaje, porque a ver, el ser humano tiene como habilidad innata el uso del lenguaje. Lo que hacemos en la escuela es reforzar esa habilidad, porque el leer y escribir, esas dos prácticas se aprenden estando institucionalizados. Cuando digo esto es en un ámbito escolar formal, digamos, porque hay otras instancias de conocimientos no formales también. Entonces, reforzar eso, pero necesitamos que eso pueda usarse en otros ámbitos también, ¿sí? Claro. Quizás, a ver, me parece que hay que entender que siguen insistiendo un poco en el análisis oracional, cuando en realidad no hablamos con oraciones, emitimos oraciones, pero lo más hacemos actos de habla, ¿sí? Como producimos comunicación. Entonces, revisar eso, es importante que el chico sepa que nuestro idioma es tan rico, que tenemos muchas posibilidades de expresión. Sí. Un sustantivo tiene muchos sinónimos, lo puedo usar mucho tipo de palabras, como también los verbos, ¿verdad? Sí. Entonces, si el estudiante entiende eso, que es una cuestión de estructura cerebral también. O no se escribe como se lee, ¿no? Que también es la principal diferencia entre el discurso escrito o el discurso oral. Hay un montón de cosas que uno en la oralidad hace, comas, puntos, onomatopeyas, que en la escritura no es que no estén permitidas, sino que por una cuestión de coherencia y cohesión se van corrigiendo. Exacto, ¿no? La diferencia entre lo oral y lo escrito justamente es la estructura, pero todo viene del pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento es lenguaje, el lenguaje es pensamiento, o sea, lo que yo estoy pensando es lo que lo voy a expresar de manera oral y manera escrita. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos juegos que nos llevan a conocer primero de manera diagnóstica, para después llevarlo al aula, cómo piensa mi estudiante. Hay juegos de palabra, tutti frutti lingüístico le llamo yo, ¿sí? Y muchos otros juegos más para poner en práctica. Para poner en práctica, y luego te das cuenta, para él esto significa esto. Ese juego tan simple, tan inocente, te das cuenta de cómo viene cargado tu estudiante y cómo puedes lograr afianzar todo lo demás. Y te pasa a ver esta cuestión también, pienso por ahí tenemos los exámenes escritos y orales generalmente en las escuelas. ¿Cómo ves los exámenes orales? Por ahí este traspaso, como decía Fabi, a veces pasa esto, ¿no? Nosotros no hablamos cómo escribimos, pero por ahí se puede ver que esa situación está ocurriendo, ¿no? En donde los chicos no saben básicamente expresar lo que escriben o lo que piensan muchas veces. Que no hay una herramienta evaluativa mejor o peor que otra. Yo creo que está el estudiante que se expresa mejor de manera oral y otro de manera escrita, y hay que aprovechar eso. Claro. Teniendo en cuenta también, tenemos muchos chicos con barreras en el aprendizaje, ¿verdad? Sí, con diagnóstico y demás, que es importante entender. Entonces, yo tengo que entender que el alumno del conocimiento, y que no puedo decir una única manera de evaluación si somos seres humanos distintos, ¿verdad? Entonces, yo particularmente soy anti-prueba, anti-evaluación. Para mí eso ya caducó, no sirve. Busco otras maneras y estrategias de hacerlo a través de rúbricas, lista de cotejo, ¿sí? ¿Por qué no? Una redacción, que ellos a través de lo autoevaluativo que me cuenten cómo fue el proceso, y yo puedo ver un montón de cuestiones ahí de lectoescritura, ¿sí? Y literarias también, yendo a lo literario también, que es mi campo. Está bueno eso. Bueno, Rosalía, la verdad siento que quedaron un montón de cosas por hablar, por charlar, porque esto la verdad que nos
interpela a todos y trasciende, digo, incluso a tu propio rol, a nuestro rol desde el lugar de la comunicación. Digo, es algo de lo que por ahí siempre tiene que hablarse, y parece que se habla solamente cuando los números están en rojo, cuando las estadísticas no son tan buenas. Ahí nos acordamos de los procesos educativos. Pero nada, yo te quiero agradecer por haber venido, por tomarte el tiempo de sentarte y charlar un ratito con nosotros. Y lo digo sinceramente, si yo hubiese tenido una docente con la manera en la que vos te expresás, con la vocación que vos demostrás, quizás hubiese empezado a leer mucho antes. Bueno. Me quedo mucho con la frase que dijo, esto de comunicación afectiva y no efectiva. Sí, ¿no? Educación afectiva y no efectiva. Bueno, es una yo le agradezco genial. a ustedes que están haciendo su parte, porque agradecerles también porque habiliten el espacio de conversación. O sea, todo pasa porque conversemos y debatamos. Sin debate no hay cambio. Me parece interesante que la gente deje su opinión también, y que fíjense que no todo es negativo en el uso de lo tecnológico, si nos permite seguir comunicando y mejorar la comunicación para ver las necesidades sociales también y comunitarias. Volver a lo simple, a lo social, lo comunitario, que nos acerquemos y que instauramos y compartamos el conocimiento, porque el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Gracias, Rosalía. Muchas gracias. Chao, hasta luego, que sigan bien. Rosalía Montenegro, docente en este caso de lengua y literatura, que charlaba un poquito con nosotros acerca de un montón de cuestiones, y quedaron otras más por seguir debatiendo. Hacemos pausa rápidamente y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Estás escuchando El Litoral Radio. Yeah, straight up.